Muy bien. La gente quiere complicarse más, déjalos. Bueno, Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así dice nuestra cita base, por muchos. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, porque eres bueno para con nosotros. Gracias por esta dicha nuevamente de que me permite estar aquí detrás de este púlpito que es tuyo. Señor mío, sean palabras tuyas, no mías. Que tu Santo Espíritu quiera darnos la capacidad de poder entender, discernir y retener tu palabra y tu mensaje en nuestras mentes y corazones. Que sean palabras tuyas únicamente, Señor mío, no palabras de hombre. Que todo esté bajo sustento de tu palabra y no bajo mis creencias y convicciones. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos viviendo la serie de ¿acaso murió Cristo por todos? Y la parte 4, y espero que sea ya la última parte, que lo dudo mucho, pero bueno. Pero no importa, vamos a avanzar. Total, como dije antes, no tengo prisa. A diferencia de los predicadores que tienen prisa para acabar un libro, que no sé por qué. Pero bueno, no hay prisa. La palabra de Dios se tiene que deleitar, disfrutar, como si usted comió una lasaña o un corte de carne ribeye. Así debe que disfrutarse. Nos quedamos la semana pasada que estamos analizando algunos conceptos dentro de la esfera de la salvación. Ya habíamos visto algunos términos como fue la fe, vimos acerca de la redención, vimos acerca de la reconciliación, y vimos acerca de la satisfacción o propiciación. Vamos a continuar analizando algunas otras palabras como la sustitución o vicariedad. Repito, sustitución o vicariedad. De ahí surge la palabra vicario, que es nuestro sustituto. La sustitución o vicariedad se refiere a tomar el lugar de otra persona o ejercer las mismas funciones o cualidades de otra persona. Frases tales como Cristo murió por nosotros o Cristo llevó nuestros pecados se refiere indudablemente a que Cristo nos sustituyó para que fuésemos libres de la deuda del pecado. Si Cristo fue un sustituto por todos y cada uno de los hombres en el mundo y en el tiempo, ¿cómo es posible que aún haya hombres que mueren aún siendo deudores de su pecado? Si seguimos sosteniendo que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres que se encuentran en el mundo entero alrededor de la línea del tiempo, pero aún hay hombres que están muriendo en su pecado por su perdición, ciertamente entonces Cristo no murió por todos. Eso significa que Cristo no murió por todos los hombres. De hecho, decir que Cristo murió por todos los hombres y sin embargo no todos son salvos, es decir sutilmente que Cristo fracasó en su propósito de sustituto. Y lo he mencionado muchas veces. Repito, si seguimos sosteniendo que Cristo murió por todos los hombres, pero no todos son salvos, sutilmente estamos diciendo que Cristo fracasó en su propósito de sustituto, porque Él tomó nuestro lugar. La Biblia, cuando nos habla con respecto a la salvación, no se refiere con respecto a que Él hará o que nos salvará. Sí lo menciona en el futuro, pero con respecto a los que ya son salvos y que serán librados de la presencia del pecado. Pero eso es en cuanto a los salvos. Pero en cuanto a la gente que anteriormente estaba separada, alejada de Dios, ya han sido acercados y su deuda ya ha sido pagada. Entonces simplemente, como mencioné anteriormente, solo estamos haciendo o provocando la manifestación de los elegidos al momento de anunciarles el Evangelio de Dios. Vamos a ver otra palabra muy interesante, la palabra conocer. Y les invito por favor que abran sus Biblias en Mateo 7:23. Por favor, acompáñenme. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Repito una vez más, Mateo, capítulo 7, versículo 23, dice así la palabra del Señor: y entonces les declararé
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esa cita, Cristo declara que hay personas que Él nunca conoció. Jamás los conoció. Estas personas apelaban con sus obras obtener un espacio, un lugar en el cielo, pero es claro que las obras no son suficientes. Las obras, aunque son buenas y aunque las obras son evidencia de, si las obras son fuera de la salvación, son insuficientes y son sucias. Las obras del hombre fuera de Cristo, fuera de la salvación, repito, son insuficientes y son sucias. Repito una vez más, no estoy diciendo que las obras son malas. Estoy diciendo que las obras del hombre fuera de Cristo Jesús son insuficientes y son sucias. Las obras que hacemos los cristianos en Cristo Jesús son para glorificar su nombre y son útiles para la gloria y honor del nombre de Dios. Es una gran diferencia. Acompáñame a ver qué dice Juan, por favor. Juan, capítulo 10. Repito, Juan, capítulo 10, versículos 14 al 17. Repito una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 al 17. La palabra del Señor dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En esta cita, Cristo dice que conoce a sus ovejas. Él dice que las conoce a todas y a cada una, aún las del otro rebaño. Estas del otro rebaño se refiere a las ovejas que serán del tiempo de la tribulación. A esas se refiere. Cristo conoce a sus ovejas, conoce a los suyos. Cristo conoce a todos aquellos por quienes Él murió. Si hay alguno que Cristo no conoce, no pudo haber muerto por un desconocido. Es sencillo. Si hay alguno que no conoce, repito, Cristo no pudo haber muerto por un desconocido. Vamos a ver qué dice Romanos. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Qué es esto? Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Repito la cita una vez más. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermosa cita. Una más. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero es algo muy interesante. La forma en que Pablo está hablando con respecto al versículo 30 lo da por un hecho. Pablo está diciendo, a esos los glorificó. Lo da por sentado, lo da como que ya está hecho. Pero no está hecho sí, a la vez no. Sí, en el sentido de que el Señor lo va a cumplir, de que ya pagó, pero no, porque aún no se ha manifestado esa glorificación, porque esa glorificación será en el momento cuando el Señor Jesús
llame a su iglesia a que ascienda a donde Él está. Primero, los muertos en Cristo serán resucitados, y los que no estén muertos, estos serán arrebatados. Pero en ese ínter en que sean resucitados y arrebatados, es en ese momento que ocurre la glorificación. Aún no se ha manifestado, y Pablo lo ha mencionado en otras ocasiones en diversas citas bíblicas. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero llegará. Y es muy interesante cómo Pablo habla de este hecho de glorificación en un sentido de que ya está hecho, pero aún no se ha manifestado. Es como la salvación también. Ya está hecha la salvación, ya está pagada la deuda, ya está pagada nuestra deuda. Solamente estamos haciendo que se manifiesten estos elegidos. Es lo único que estamos haciendo. Bueno, es Dios pues, porque nosotros nada más somos mensajeros, siervos de Dios, que anuncian las buenas nuevas a todos los seres humanos, porque no sabemos quién del 100% ha de ser ese porcentaje que pertenece a los elegidos de Dios. No lo sabemos. Vamos a analizar ahora la palabra mundo, y esta palabra me encanta. En la Biblia, la palabra mundo tiene diferentes significados según su contexto, los cuales son, y pongan mucha atención, si lo quieren anotar, anótelo de preferencia. Primera definición de la palabra mundo se refiere al planeta Tierra. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Job 34:13. Acompáñenme, por favor. El libro de Job. El libro de Job 34:13. Repito una vez más, Job 34:13 dice: ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Habla acerca del planeta Tierra. Otro versículo, Mateo 13:38. Acompañen. Mateo 13:38. Repito una vez más. Mateo capítulo 13, versículo 38, dice así la palabra del Señor: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, en esta sección del versículo, mundo se refiere al planeta Tierra, claro, porque en el planeta Tierra, como bien dice ahí, tenemos tanto hijos de Dios como hijos del diablo en el planeta Tierra. Esa es una definición de la palabra mundo. Otra definición de la palabra mundo: el sistema corrupto. Vamos a ver qué dice Gálatas. Acompáñenme, por favor. Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Repito la cita una vez más. Gálatas capítulo 6, versículo 14, la palabra del Señor dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En esta sección de este versículo, la palabra mundo se refiere al sistema corrupto. Ese sistema corrupto que es gobernado por Satanás, por el chamuco. Nada más por él. Vamos a ver qué dice otra definición. Otra definición de la palabra mundo se refiere a un reino como tal. Vamos a ver qué dice Juan 18, 36. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36 dice la palabra del Señor: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí estamos viendo que mundo se refiere con respecto al reino, que en este caso es el reino de Cristo. Veamos qué dice Juan 14:30.
en ese mismo libro, pero capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. Juan 14:30 dice así: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, se refiere en este versículo con respecto al reino de Satanás que le pertenece, que es el sistema corrupto. Otra definición con respecto a la palabra mundo de acuerdo a su contexto. Eso se refiere a clases o tipos de humanidad. Repito, clases o tipos de humanidad. Por ejemplo, vamos a ver qué dice en ese mismo libro, Juan, capítulo 7, versículo 4. Juan, capítulo 7, versículo 4. Repito, Juan, capítulo 7, versículo 4, la palabra del Señor dice así: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. En este caso se refiere a toda la humanidad. Manifiéstate a toda la humanidad, para que te conozcamos y sepamos claramente eres tú quien dices ser. Otro es muchos hombres, de acuerdo a Romanos 1:8. Otra definición es el imperio romano. Ese me encanta. Vamos a ver nuestras Biblias. Lucas 2:1. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Repito la cita bíblica. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Repito, Lucas, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En esta parte del mundo no se refiere a toda la humanidad, se refiere únicamente al imperio romano. Es claro, ni modo que la gente de Yucatán vaya hasta donde estaba el imperio romano a empadrinarse, ¿verdad que no? O los de Jalisco. Nada que ver. Ciertamente en esta definición de mundo se refiere con el hecho de que el imperio romano se usa para mundo, el imperio romano. Juan 17:9 habla con respecto a los creyentes. Juan 14:17 habla con respecto a los incrédulos. Entonces la palabra mundo, no sé qué, me están apuntando todo el mundo de que tengo en la cara. Ya vi varias gente que me está señalando. No sé qué tengo, pero pues. Sí, me están haciendo así todo el mundo, pero yo no entiendo. ¿Quieren que me calle o quieren que hable más fuerte? No sé. Mejor que me pare y que diga: hermano, tienes un moco, o no sé. Digo, no me molesta. Veo que están riendo algunos. Digo, ¿de qué se ríen? ¿Qué dije? ¿O qué? Me están apuntando en la boca, en la nariz. No tengo la más remota idea de qué es, pero bueno. Que se quede así, total, para que ustedes se diviertan un rato. Ok, entonces la palabra mundo, su definición cambia totalmente de acuerdo al contexto que estamos estudiando. La palabra mundo no puede ser el mismo significado en todos los versículos. Pero la gente terca y diciendo: es que la palabra de Dios dice mundo es toda la humanidad. No, mi hermano, mi hermana. Hay que analizar el contexto de qué significa la palabra mundo de acuerdo a ese texto. Ahora, no entiendo, ¿qué me están haciendo así? No sé, ¿qué tengo? Ya, díganme más claro, ¿qué es lo que tengo? Que no sé. No tengo ningún espejo para verme. Ok, yo predico. Dios les bendiga, hermanos. Ok, entonces ya vimos varias definiciones con respecto al mundo. Puede significar el planeta Tierra, puede significar el sistema corrupto, puede significar algún reino, ya sea de Cristo o de Satanás, puede implicar toda la humanidad, puede implicar muchos hombres, puede implicar el imperio romano o un cierto imperio, puede implicar los creyentes, los incrédulos. Vean y analicen que la palabra mundo no significa lo mismo en todas las citas bíblicas en donde aparece la palabra mundo. Es como el ejemplo que les dije hace un rato. Todo mundo sabe que fulano de tal sale con fulana.
Obviamente fulano, todo el mundo no sabe que fulano sale con sotana. No lo sabe. Ahora, si lo quieren aterrizar, vamos a aterrizar esto. Todo el mundo sabe que mi hermana está embarazada. Les pregunto, ¿los de Colima lo saben? No. ¿Los de Campeche lo saben? Tampoco. Y nótese que Campeche pertenece al mundo. Entonces no se sabe eso. Ahora, cuando nos referimos a que todo el mundo sabe que mi hermana está embarazada, mundo se refiere únicamente aquí. Somos ese mundo para mi hermana en el que este mundo conoce y sabe que mi hermana está embarazada. Bueno, eso creo porque parece su panza normal. Pero mi hermana, la palabra mundo cambia totalmente de acuerdo al contexto. No quiera usted forzar que una definición sea el mismo en todas las citas bíblicas. Por eso es importante utilizar diccionarios léxicos. No es lo mismo un diccionario que me traduzca la palabra de griego a español, que me dé un significado, a que yo analice el léxico, que es el vocabulario que pertenece a cierto lenguaje o idioma. Es muy diferente. Aún en nuestro México hay diversas palabras que, por ejemplo, aquí en Jalisco tienen otro significado ahí en otros estados. Hubo una palabra que me dijo Israel con respecto a sport. ¿Cómo se llama? Resaca. Resaca. Según el hermano Israel, resaca se refiere al sport, a lo que tiene puesto debajo de la camisa color salmón. Resaque. Aquí. Acá es resaque. Para mí resacas que estás bien crudo. Eso significa para mí, porque ese es mi entendimiento bajo esa palabra. Entonces nótese que cada palabra significa diferente. No es lo mismo significado en todo lugar. Vamos a avanzar. Algunos pudieran objetar que la palabra mundo siempre debería tener el mismo significado en cualquier texto de la Escritura. Sin embargo, vemos lo contrario porque hay textos que dan diferentes significados a la misma palabra. Por ejemplo, en Mateo 8:22, la palabra muertos puede significar los que están espiritualmente muertos y también los que están físicamente muertos. En Juan 1:10, la palabra mundo significa la tierra habitable, que en este caso la nación de Israel. También significa el planeta Tierra y también significa los hombres de la nación de Israel. Puesto que la palabra mundo es usada a veces con un significado totalmente diferente de todos los hombres, entonces no puede ser argumentado que la palabra mundo siempre tiene que significar lo mismo en todas las citas bíblicas en donde se encuentra la palabra mundo. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Otros más. Por ejemplo, Lucas 2:1, que ya leímos. Cuando dijo Augusto César, todo mundo venga a empadrinarse, no se refiere a todo el mundo, solamente se refiere al Imperio Romano. Pues claro, no va a ir los de España a querer empadrinarse hasta allá. Empadronarse, eso. Eso. A dar censo con eso. Disculpen mi mala pronunciación. Sí, no es el único, sí, ya sé. Juan capítulo 1, versículo 10, cuando se dice que el mundo no le conoció, significa con respecto al sistema corrupto. El sistema corrupto, ¿qué tiene que ver con Cristo? Lo rechaza. El sistema corrupto siempre va a rechazar a Cristo, no lo va a aceptar porque no quiere nada puro, nada correcto. El mundo no lo conoció. Y aún la gente incrédula no quiere conocer nada de Cristo. A menos que este incrédulo haya sido elegido por Dios antes del tiempo y que ha de ser manifestado que es salvo. A menos que sea así. Juan 8:26, cuando se refiere esto hablo al mundo, en contexto, Cristo hablaba con algunos judíos. Por lo tanto, la frase mundo no significa toda raza humana. Vamos a leer por si lo quieren ver. Juan capítulo 8, versículo 26.
Acompaña. Juan. Ah, caray, pues en serio, ¿qué tengo? ¿Sí? Pues yo estoy normal. Yo soy normal. Ok. Juan capítulo 8, versículo 26 dice así, la palabra del Señor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Esto hablo a aquellos. Estaba hablando únicamente con respecto a los judíos, no habla con respecto a toda la humanidad. Porque de primera instancia recuerde que nuestro Señor Jesús vino a anunciar las buenas nuevas a su pueblo. Después de que su pueblo rechazó a Cristo, dijo: perfecto, vamos con los gentiles. Si no quiere este pueblo nada conmigo, vamos con aquellos que nunca me buscaron, que son los gentiles. Así lo dice la Biblia. El pueblo que nunca quiso conocerme, a esos me iré a conocer. Juan 12, 19, en la sección que dice el mundo se va tras él, se refiere a la gente que quería, o la muchedumbre judía que quería algo con Cristo. Vamos a ver qué dice. Juan capítulo 2. Juan capítulo 12, versículo 19. Dice así, repito la cita bíblica, Juan capítulo 12, versículo 19, la palabra del Señor dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Habla con respecto a la muchedumbre judía que estaba siguiendo a Jesús por interés, ya sea por comida, ya sea por refugio, por comodidad, lo que sea. La gente, una muchedumbre, estaba buscando y siguiendo a Jesús por algo. Cuando luego Jesús se voltea y dice: a ver, ¿ustedes por qué me siguen? Porque les doy de comer. ¿Más por eso me siguen? ¿Porque les doy a alimentar sus barrigas? 1 de Juan 5:19, en la sección que dice el mundo entero está bajo el maligno, esto significa solamente a los incrédulos o el sistema corrupto. Sí, claro, yo como cristiano, hijo de Dios, habitando, lamentablemente todavía, no he muerto, habitando todavía en esta tierra, yo no soy gobernado por Satanás. Usted que es hijo de Dios, que eso espero, nació de nuevo, que eso espero, que todavía está aquí militante en este mundo, usted no es gobernado por Satanás, usted es gobernado por Dios. Entonces, este mundo que se refiere a que es gobernado, a que está bajo el maligno, se refiere con respecto al sistema corrupto y a los incrédulos. Ellos sí están gobernados por el maligno, porque no conocen aún a Cristo Jesús. Todo incrédulo que veamos pasar, esa persona está siendo controlada por el maligno. No se da cuenta, pero está siendo gobernado. Hay gente que se da cuenta y le encanta la mala vida, pero hay otros que no. Hay otros que ni siquiera se dan cuenta que hay realmente una batalla espiritual por su alma. No se dan cuenta. Juan 3:16, ese me encanta. Juan 3:16. Este versículo es usado frecuentemente para enseñar que Dios tiene un deseo de bien para toda la humanidad con respecto a la salvación. Argumentan que este versículo se refiere a toda la raza humana de todas las edades y de todos los tiempos. Esto implica que Dios dio a su Hijo para morir sin asegurar la salvación de ninguno en particular. Pero estos defienden diciendo que solo aquellos que tengan fe pueden obtener la vida eterna. Pero ya hemos visto que la fe no es nuestra, la fe nos ha sido dada y nos es dada por Dios para creer. La fe no es nuestra. En contraste a lo anterior, este versículo enseña que Dios amó con un amor especial y supremo a su propio pueblo que determinó salvar. Pueblo de toda lengua, de toda raza, de toda nación y de todo tiempo. La frase que ha dado es la designación o el propósito del Hijo de ser el Salvador suficiente y completo de su pueblo, que está en el mundo. Mundo de toda raza, mundo de toda lengua, mundo de toda nación y mundo de todo tiempo. La frase tenga, eso es otra certeza de que su pueblo tendrá todas las cosas gloriosas
que Dios ha preparado para ellos, en este caso la vida eterna. Hay dos formas igual de interpretar Juan 3:16, pero de esas dos formas de ninguna manera tampoco habla con respecto a que Dios murió por toda la humanidad. Primera forma, y es la que igual es muy común que se mencione, bueno, al menos yo lo he escuchado y lo he leído, es con respecto al amor general de Dios. Recordemos que Dios como atributo, Dios es amor. Es un atributo que Él tiene, es una característica de Él general. Cuando decimos de tal manera amó Dios al mundo, la primera interpretación que se puede decir es de tal manera Dios ama a su creación, a toda la creación, lo que Él ha creado. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Y aunque esa imagen y semejanza ha sido corrompida por causa del pecado, el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Repito, el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios a pesar de que el pecado lo ha corrompido. Esa imagen que tenemos de Dios ya está corrupta por causa del pecado. Y otra definición es que, cuando se refiere de tal manera amó Dios al mundo, hay un amor especial que tiene Dios por su pueblo escogido que se encuentra en ese mundo. Mundo y pueblo que se encuentra disperso en diferentes naciones, que hablan diferentes lenguas, que son diferentes razas y diferentes tiempos. A eso se refiere. Ambas interpretaciones pueden ser correctas, pero de ninguna manera va a ser correcta que diga que Dios envió a Cristo a morir por todos y cada uno de los hombres, y sin embargo hay hombres que no son salvos. Porque la Biblia da por sentado que Cristo ya llevó a cabo esa salvación. La Biblia da por sentado que Cristo ya pagó esa deuda. Y si Cristo ya pagó esa deuda, entonces ya no hay más que agregar que hacer, porque ya está pagado. Vamos a analizar un poquito con respecto a Juan 3:16. Hay tres cosas que se deben tomar en cuenta en este versículo. Primero es con respecto al atributo de Dios, de que Dios es amor. Segundo, debe tomarse en cuenta el objeto del amor divino. ¿A quién va dirigido ese amor de Dios? ¿A quién va dirigido? En este caso, Juan 3:16 se identifica como el mundo. Pero ya vimos que la palabra mundo tiene diferentes significados según el contexto. Entonces hay que analizar a qué se refiere con mundo. El propósito del amor divino, la meta del amor de Dios en este caso, en Juan 3:16 se refiere a que los suyos no se pierdan. Es muy interesante la frase que dice a los suyos vino, en este caso apuntando a Israel, pero los suyos no quisieron. Pero otras citas dicen que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y se menciona después que lo logró. Se da por hecho que logró encontrar lo que se había perdido. Y quizás se pregunte, bueno, ¿y qué hay con los otros que no han recibido a Cristo? Es como mencioné, aún no se han manifestado estos elegidos. No se han manifestado. De hecho, algo muy interesante. Usted sabía, el último elegido del rebaño de la iglesia, cuando este último elegido del rebaño de la iglesia se ha manifestado, es cuando la iglesia será arrebatada. Repito, cuando el último elegido del rebaño de la iglesia sea manifestado, ese será el momento en que la iglesia será arrebatada. Incluso aún leemos Apocalipsis y menciona a Dios, menciona a los que estaban abajo de él y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia por nosotros? Y dijo el Señor, hasta que el último de estos sea convertido, hasta que ese último se manifieste de estos salvos de la tribulación, es cuando acaba todo. Y el Señor dice, ahora sí, agárrense fuerte porque aquí les llego con toda mi ira, con toda mi ira. Entonces nótese, algo igual muy interesante. Hay una hipótesis, no lo puedo demostrar con la Biblia, pero es una hipótesis muy interesante. En el diluvio,
Se cree que el diluvio comenzó después de que Matusalén muere. Porque era el último de los salvos antes del diluvio que aún seguía vivo. Obviamente el Dios, por ser justo, no iba a enviar el diluvio a la gente piadosa que estaba viva en ese tiempo. Es una hipótesis, no lo puedo demostrar, pues es muy interesante. Porque Matusalén fue el hombre más viejo que vivió sobre la tierra. Era corregente con Noé, o sea que estaban vivos en el mismo tiempo. Y se cree que en el momento que muere Matusalén es cuando comienza el diluvio. Es muy interesante. Lo mismo con el caso de la iglesia. Hasta que se manifieste el último elegido del rebaño de la iglesia, es que la iglesia será arrebatada. ¿Quién será? No lo sabemos. ¿En dónde estará? Tampoco lo sabemos. ¿De qué raza? Tampoco lo sabemos. No sabemos si va a ser un judío, si será un negro, si será uno blanco, un norteamericano. No sabemos. ¿De qué nación? Tampoco. No sabemos quién será ese último elegido. No lo sabemos. Pero mientras llega ese momento, tenemos que anunciar el evangelio a todos, porque no sabemos de quién de esos todos son elegidos de Dios. No lo sabemos. Interesante. Al menos para mí sí es muy interesante. Es importante que entendamos que no existe alguna imperfección en Dios. ¿Creemos que Dios es perfecto? Claro que lo creemos. Aquella persona que dice, pues que no sabemos, pues mi hermano, pues no sé qué estás dudando. Dios es perfecto. Y Dios lo que hace, lo hace perfecto. La obra de Dios es perfecta. Pero si afirmamos que Dios tiene un deseo de salvar a toda la humanidad, entonces su fracaso al no poder salvar a todo significaría una debilidad de Dios y por lo tanto una imperfección y por lo tanto una insatisfacción de Dios. Estoy usando palabras lógicas y coherentes porque, también es válido usar el sentido común. Si Dios es perfecto es porque Dios logra sus propósitos. Y si Él lo logró es porque Él está satisfecho con lo que Él logró. Pero si decimos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos y cada uno de los hombres, pero no todos serán salvos, entonces hay una insatisfacción de por medio, porque no todos serán salvos. Y entonces la obra no es perfecta, porque supone que Dios es perfecto y Él logró con esa obra perfecta. Es interesante, analícenlo, mi hermano, medítenlo. La Escritura no afirma en ninguna manera que Dios quiera salvar a toda la humanidad. No lo afirma. Hay versículos, recuerden, mi hermano, que la versión que tenemos es un español que fue traducido del griego al español. Y hay traducciones que a veces dejan que decir en nuestra Biblia. Recuerde que la inspiración de la Biblia no es con respecto a las traducciones, es con respecto a los escritos originales. ¿Podemos tener errores de traducción en nuestra Biblia? Claro que sí, porque son traducciones, no son inspiraciones. Estos que defienden a escudo y espada, no voy a decir que es cierta Biblia, pero ahí les encanta esa Biblia, que es inspirada por Dios y que corrigió los originales. No inventen, eso es una tremenda blasfemia. Me pregunto si de verdad son cristianos estos compas. Solamente los escritos originales fueron inspirados por Dios. Ninguna traducción puede corregir lo perfecto porque lo perfecto ya está. Por eso Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, que es la escritura completa, inspirada por Dios. Si eso es lo perfecto, ¿cómo pretende uno decir que una versión de traducción va a corregir la perfección si es perfecto? No lo entiendo. Es algo incoherente. El amor de Dios es un acto libre de su voluntad. Él decide a quién amar. Dios decide a quién darle su amor. Nosotros no podemos decir al Señor, ay Señor, ¿por qué me amas a mí? ¿Por qué no amas a mi hermana?
Dios quiere amar a quien quiere. Dios quiere tener misericordia del que quiere. Dios quiere salvar a que Él quiere. Somos creación de Dios. No somos Dios. No podemos decir ni exigir ni reclamar. Si quiere reclamar, reclámele si quiere. Si quiere exigirle, exíjale. Pero me refiero a que uno que realmente ha entendido la salvación, el ser humano no puede hacerle eso a Dios, porque Dios es Dios, supremo, grandísimo, soberano. Él decide qué hacer con nosotros. Nosotros solamente nos sometemos a Dios, respondemos a Dios, obedecemos a Dios y reconocemos a Dios. Eso es todo lo que hacemos. ¿Quién eres tú, hombre mortal, para decirle qué hacer a Dios? Como dije hace un tiempo, si quieres reclamarle a Dios por lo que dice su palabra, porque no estás de acuerdo, es porque tú no estás de acuerdo con Dios. El que no estés de acuerdo con el mensaje, tu problema no es conmigo, es con Dios. Yo solo estoy exponiendo la palabra del Señor. Reclámale mejor a Dios. Dios tampoco está obligado a dar amor o misericordia o gracia. No está obligado a nada de eso. Pero Dios sí está obligado a impartir justicia porque Él es fiel y justo. Y recuerden que la palabra fiel, como les mencioné, tiene 3 definiciones. La palabra fiel es una persona que cumple sus compromisos, una persona digna de confianza y una persona que es constante. Dios cumple sus compromisos. Dios se mantiene constante. Él no cambia como el hombre. Y el Señor es digno de confianza porque solamente Él es digno de nuestra confianza. Solamente Él. El amor del cual este versículo nos habla es un amor especial dirigido especialmente a alguien especial, a sus elegidos. También podemos decir que se refiere a su creación en general. También lo podemos decir. Las palabras de tal manera, y para que no se pierda, enfatizan ese amor especial y su claro propósito de salvar únicamente a estos que son especiales para Él. Otros versículos que concuerdan con este hecho del amor especial de Dios. Vamos a ver Romanos 5.8. Acompáñenme. Romanos 5.8. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Repito la cita bíblica una vez más. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A estos va su amor especial, a nosotros. Y nótese que las cartas que están en la Biblia, ninguna carta que se encuentra en la Biblia fue escrita para los incrédulos. Todas y cada una de las cartas que fueron escritas en la Biblia fueron dirigidas a gente salva. Gente salva ya sea hebrea, gente salva de Galacia, gente salva de Roma, gente salva de Tesalónica, gente salva de Colosa. Incluso gente salva de Irán, que era la Babilonia de aquel tiempo, con Pedro. Son los salvos dispersos en el mundo, de diferente nación, diferente lengua, diferente raza. El énfasis de estos versículos no se refiere a un amor general, sino a un amor especial hacia todos los elegidos. De esto se deduce que Dios ama solo a aquellos que reciben ese bien. Algo muy interesante, Dios me eligió por su misericordia, soy salvo por su gracia y soy objeto de su amor. Vea ese orden. Elegidos por pura misericordia, salvos por pura gracia y objetos de su puro amor. Dios no puede amar a alguien que no es de Él. Dios no puede amar a alguien que no conoce. Nos conoce porque somos sus ovejas. Y las ovejas responden al llamado de ese pastor, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y Cristo conoce a todas y cada una de sus ovejas.
Vamos a avanzar y vamos a abrir Primera de Juan. Me quedan 2 minutos más. Primera de Juan, capítulo 2, por favor, acompáñame. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Repito la cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que vamos a explicar un poco con respecto a esos versículos, que es muy interesante, igual que Juan 3:16. Entonces, otro versículo citado frecuentemente por aquellos que dicen que Cristo murió por toda la raza humana. Afirman que la frase, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, incluye tanto a salvos como no salvos. Empezamos analizando con esta primera pregunta: ¿a quién escribió esta epístola Juan? ¿A salvos o no salvos? Repito la pregunta: ¿a quién escribió el apóstol Juan? ¿A los salvos o a los no salvos? Solamente escuché a 2 personas. ¿A quién escribió el apóstol Juan? ¿A los salvos o a los no salvos? Perfecto. Ya conocemos entonces que Juan, el apóstol Juan, escribe esta carta a los salvos. No le escribió a los incrédulos. ¿Qué conocimiento van a tener los incrédulos con hablar de aspectos de la salvación? Ninguno. El incrédulo no puede entender las cosas espirituales por sí mismo, a menos que tenga el Espíritu Santo morando en él. Aunque es cierto que la Escritura es para nosotros, no obstante, hay muchas partes de ella que no fueron escritas a nosotros. Por ejemplo, Hebreos no fue escrito a nosotros. ¿A quién fue escrito Hebreos? Claro. Vamos a notar lo siguiente. Juan fue un apóstol a los judíos, de acuerdo a Gálatas 2:9. Repito, Juan fue un apóstol a los judíos, así como Pedro fue apóstol a los judíos. Quizás no se encuentre la Biblia así tan directa que diga apóstol a los judíos. Mayormente dice apóstol a los de la circuncisión. Obviamente, si son circuncisión, se refiere a los judíos. Juan escribe a los que habían escuchado el evangelio previamente. Lo dice versículo 7. Vamos a ver qué dice, por favor, acompáñenme. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, de entrada, Juan le está escribiendo a gente que ya conoce, que son salvos y que ya conocen, que en este caso son judíos, porque los judíos fueron los primeros que escucharon las enseñanzas directas de Cristo Jesús cuando Él estaba vivo y presente caminando en la tierra. En contraste que Juan hace entre nosotros y el mundo, deja claro que Él escribió a aquellos que fueron igual que Él, es decir, a los judíos. Cuando Juan dice a nosotros, ¿Juan era judío? ¿Juan escribió primeramente a los judíos? Y dice Juan, nosotros, judíos. Y cuando se refiere al mundo, se refiere al resto que está fuera de los judíos. Por eso cuando dice la cita bíblica que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, hermanos judíos, escúchenme, sino también por los de todo el mundo, los que no son judíos, los que están en el mundo entero regados. Es decir, la salvación no se limita a los judíos. La salvación está también para los gentiles, elegidos que están dispersos en el mundo, de diferente nación, diferente lengua, diferente raza, diferente en lo que sea. No se limita solamente a los judíos. Había esa creencia falsa de que el judío decía, la salvación es nuestra y únicamente nuestra. Ustedes gentiles, perros, aléjense. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nunca van a compartir la salvación con nosotros. Púdranse en el infierno. Y esa era la mentalidad que tenía el judío. Y hasta la fecha tienen, ¿cierto?
De hecho, era un pequeño choque que tenía Pedro aún con respecto a la salvación. Y fue cuando Pedro levanta una alabanza diciendo, verdaderamente nuestro Señor no hace acepción de personas, porque salva tanto a gentiles como a judíos. Recuerden que los judíos odiaban a los gentiles y sostenían la creencia de que solamente su nación sería salva. Está claro que Juan se preocupa por evitar que los creyentes judíos continúen creyendo en ese error de que solamente los judíos pueden ser salvos. Juan insiste en que también hay gentiles salvos que están esparcidos en el mundo entero. ¿Qué pretendía transmitir Juan entonces? Juan pretendía transmitir consuelo a los creyentes que estaban preocupados por sus pecados, diciéndoles, no se desesperen, si hay problema de pecado, tenemos un abogado, tenemos a Cristo el justo. Y no solamente de ustedes judíos, también para los gentiles. Solamente los creyentes pueden ser consolados por tener a Cristo como abogado. Solamente los creyentes pueden ser consolados. Los incrédulos están bajo la ira de Dios. Juan describe a los creyentes como hijitos cuyos pecados han sido perdonados. En otras palabras, lo que Juan tiene en mente es esta aplicación solamente a los creyentes. No hay ningún consuelo para los incrédulos, porque no están en Cristo. Hasta aquí lo voy a dejar, mis hermanos. El tiempo ya se fue, por lo tanto nos queda última parte. La próxima semana vamos a analizar la palabra todos. Hoy analizamos la palabra mundo. La próxima semana, Dios quiere y siga vivo, y si no viene Cristo antes, se hablará acerca de la palabra todos, que tampoco significa todos literalmente, de acuerdo al contexto. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, porque eres bueno. Gracias por tu mensaje, oh Señor. Gracias nuevamente por la dicha que me das estar aquí presente detrás de este púlpito. Aunque soy indigno y merecedor, que nadie es digno y merecedor de estar aquí detrás de este púlpito y ser tu vocero. Gracias, Señor mío, por la dicha de estos siervos que has preparado y puesto aquí. Señor mío, sean palabras tuyas, no nuestras. Gracias, Padre mío, porque nos elegiste por tu pura misericordia, nos salvaste por tu pura gracia y somos objetos de ese amor tuyo divino perfecto. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.